está. Y adelante, te dejo el micrófono y la cámara. Ok, maestro, muchas gracias. Bueno, A pues ver, bueno, antes de comenzar, lo que vamos a hacer, porque quizás no les he dicho la dinámica de ahorita, es, se lee el texto, lo vamos revisando, este que nos presenta nuestro compañero, se entiende que todos leyeron, ¿sí? Se entiende que todos traen leído el capítulo, porque para eso se destina cierto espacio, ¿sale? Y al final va a haber una ronda de preguntas, comentarios y vamos aclarando los temas, ¿sale? Entonces, adelante, ahora sí, perdón, Uriel. ok, pues buenos días, compañera y maestra. Yo voy a exponer el capítulo 5 de la producción teórica de Marx, que es de la página 109 a la página 118. El tema del capítulo 5 es la igualdad, la libertad y la propiedad, y nos da la introducción el texto de Marx, que es que dice que en la medida en lo que la mercancía o el trabajo están determinados meramente como valor de cambio, y la relación por la cual las diferentes mercancías se presentan solo como intercambios de esos valores de cambio, como su equiparación, los individuos o sujetos entre los cuales transcurre ese proceso de determinada, sencillamente como intercambiantes. No existe absolutamente ninguna diferencia entre ellos. En cuanto a la determinación formal, considerando como sujeto del intercambio, su relación es pues la que de igualdad. Este texto ahorita se va a entender más con los puntos del tema. Y comenzamos con el 5.1, que es estatus ideológico de la economía política. Oye, tantito, ¿es posible que puedas darle un zoom a tu pantalla, no sé, a tu... Ándale. Sí, Ahí gracias. así está bien. Gracias. Comenzamos con el 5.1, que es estatus ideológico de la economía política. Nos dice que Marx realizó la interpretación ideológica de las ciencias económicas burguesas. Es decir, se trata de un manejo ideológico por el que se oculta la denominación ética del sistema y partiendo solo de las relaciones simples, un producto con su producto, otro productor con el suyo. Simples intercambios de ambos productos para la necesidad del otro. El capitalismo recibe una justificación científica. Para ello es necesario realizar adecuadas abstracciones justificatorias de hecho, aunque no en la conciencia del economista. Y podemos ver aquí el primer esquema, bueno, el esquema que es de abstractamente considerados, el individuo A cambia el producto A con el individuo E por su producto B. Por definición, A y B no tienen otra diferencia que ser términos diversos de una relación. Por definición, igualmente A y B son perfectamente equivalentes y no tienen otra diferencia que ser producto de dos individuos posicionalmente diversos. Si esta situación abstracta se toma como situación real, podemos comprender el estatus ideológico del discurso fundamental de la economía política burguesa y de la cierta socialismo utópico. Toda la cuestión está en haber confundido el nivel de abstracción con el concreto real. Y esto se complementa con el 5.2, que es la igualdad. El punto nos habla sobre la igualdad sobre A y B, que son dos personas intercambiando mercancías de un valor igual. Para construir sobre dicha igualdad abstracta, cualquier discurso concreto es una construcción puramente ideológica. Es decir, si el individuo A tuviera las mismas necesidades que el individuo B y su trabajo se hubiera realizado en el mismo objetivo que el individuo B, no existiría entre ellos relaciones económicas alguna. En la diversión de sus necesidades y de su producción, lo que da margen. Esto nos da a entender que pues directamente no son iguales A y B, sino que pues obviamente son diferentes y por eso tienen diferentes necesidades y pues intercambian diferentes objetos o mercancías. Y 5.3, que es libertad, propiedad y reciprocidad. La propiedad también es puesta aquí únicamente como la apropiación del producto del trabajo a través del trabajo y del producto del trabajo ajeno a través del propio trabajo. En cuanto el producto del trabajo propio es comprado mediante el trabajo ajeno, la propiedad del trabajo ajeno es medida por el equivalente del propio trabajo. El fundamento de la propiedad del producto del mismo trabajo. Para la economía burguesa también.
Pero aunque el individuo A siente la necesidad de poseer la mercancía del individuo B, no se apodera de la misma por la violencia. Todo está, todo esto está supuesto en el valor del cambio, que existe igualdad de sujetos libres, igualdad de la mercancía para ser intercambiadas, reciprocidad y respeto por último, de la propiedad. Y por último sería el 5.4, que es la verdad oculta. La cuestión es entonces que la realidad históricamente uno de los sujetos del intercambio A se ha transformado en el posesor del dinero y que otro sujeto del intercambio B solo es un asalariado que vende su trabajo. Por ello, aún las socialistas francesas que ven solo en el dinero la causa de todos los males caen en una ideología deformante. El deseo de que el valor de cambio no se desarrolle en capital o que el trabajo que produce valor de cambio se vuelva un trabajo asalariado es tan piadoso como estúpido. Y esto nos habla de que pues un sujeto puede tener mucho dinero y comprar el trabajo de otros y otros pues necesitan trabajar porque pues para vivir, vaya. Y pues ya, sería todo. Muchas gracias. Bueno, a ver. Antes de que quites tu escrito, es importante sintetizarte las ideas. Eres el primero, entonces como eres el primero, tomamos de ejemplo, ¿no? Para que no pase con nosotros los demás. Ok. Y está bien, o sea, no hay problema, nos diste las pistas de este capítulo, ¿no? Pero sí deben de acostumbrarse, todos se deben de acostumbrar, por lo menos, ¿sí? En este momento al menos en esta clase, a la citación APA, ¿sale? Porque me parece la más sencilla. Ahí déjalo, ahí donde estaba. Cuando tú terminas, abres comillas, ¿sale? Abres comillas y haces una cita del texto, ¿sí? Siempre pónganle, por favor, la cita, es decir, autor, año de publicación y página, ¿no? Y la autora aquí es Dussel, es el libro que estamos leyendo, ¿no? El año es me parece, depende de la edición, pero creo que esta es la de 1900, al menos la que yo tengo es la de 1985. Hay otras, hay unas como hace poco salieron, esta del 98 y claro, la página, ¿no? No sé, 17, ¿sí? Y ya con eso, nosotros podemos, te falta en tu texto hasta atrás, hasta abajo, ponerle bibliografía, ¿sí? Ok. Y cuando ponemos la bibliografía y tenemos la cita, uno puede decir, del libro de Dussel de 1985, se va a la bibliografía y ahí aparece Dussel 1985 y ya sabemos qué libro es y podemos buscar la página. Estas porque es necesario de pronto, así lo pusiste, ¿no? Y si yo tomo este texto así tal cual, digo, wow, ¿dónde lo encuentro? O hay quienes no abren comillas, ¿no? Y lo ponen así tal cual y dices, no, espérate, eso es Marx o eso es Dussel. Y si tú lo haces pasar por tuyo, es plagio y eso ya es un delito. Entonces, hay que citar, ¿sí? Hay que citar y poder distinguir lo que está diciendo el autor de lo que nosotros podemos exponer aquí, porque tú lo que hiciste fue recortar citas, me parece que todo el texto son citas, ¿no? Sí. Son citas y entonces hay que redactar un poco más, es decir, sí la cita y también poner ejemplos, ¿no? De la vida cotidiana o tratar de explicar el parrafito, esa ya es la narrativa que uno le pone al texto para que sea más comprensible. En términos generales está bien porque nos das idea de lo que trata el texto, ¿no? Ahora sí. Después de esas cosas formales, a ver, eh, compañero Uriel, ¿sí? Eh, en términos cotidianos, ¿no? En términos domingueros, así me encuentro a la vecina, al vecino aquí afuera y le trato de explicar este capítulo. En un comentario, ¿de qué habla el capítulo? Pues por lo que yo entendí o comprendí, pues nos habla de que como el trueque más bien, o sea, primero, de que intercambiar mercancías
que es el primer punto que yo leí, que decía de la economía burguesa, sobre intercambiar economías del mismo valor, también sobre que tienen que ser iguales, tanto pues dos personas simples que intercambian productos del mismo valor. Y pues, ¿qué más? También nos habla del trabajo, pues de que el trabajo también es un producto o más bien una mercancía o no sé cómo llamarla, que se puede intercambiar. Mm, y pues, ¿qué más? ¿Qué más? Y creo que ya. Es que ahí está, ¿no? El intercambio, ¿no? En Ajá. el fondo hay un intercambio y se trata de analizar ese intercambio, ¿no? Ahorita vamos a explicar otras cosas. Tú, dentro de la lectura, del trabajo que te tocó hacer a ti, ¿no? De explicarlo y leer el texto, ¿hay alguna parte del texto, algún párrafo en especial, algunas líneas que no te hayan quedado claras y en este momento sería pertinente que las pudiéramos aclarar? Pues sí hubieron varias que A ver, pues honestamente comencemos. Ajá, dime. pongo la lectura si puedo. Sí, sí, sí. Por favor, sí, ya saben, en estas dudas y preguntas es página y línea, párrafo y línea de la página para que lo logremos identificar entre todos y vayamos siguiendo una lectura comunitaria. A ver, adelante. Este, aquí está el texto. Mm, Pues había una que era la palabra ideología, Ah, ideología utópica, que no entendí muy bien. No sé qué. ajá, pero ese ¿dónde lo tienes? ¿No lo tienes allá a la mano, el texto, la página? No, el texto no, pero ahorita lo busco. Búscalo para tenerlo aquí, porque uno de los puntos, que me parece que el 5.4 va a hablar precisamente de esta ideología, la parte ideológica del capital, ¿no? Y habría que entender qué es eso de ideológico para ir comprendiendo, ¿no? Eh, si Mm, tienes la cita, adelante, dímela en qué parte, ¿no? Bueno, los demás, ¿no? Igual que la clase pasada, los demás, si pudieras dejar de compartir pantalla también, ¿eh? sí, Ya lo puedes hacer. Eh, los demás, ¿tienen alguna pregunta? A grandes rasgos, el compañero de manera general explicó un poco el texto de los que leyeron. ¿Hay alguna pregunta que habría que aclarar para irla sumando y ahorita las explicamos? Ahí, Ángel. Adelante, Ángel. Sí, de hecho es más que nada con una cita igual que se encuentra en la página 113, que de hecho el compañero también la mencionó en la exposición. Es Ujú. la de la sociedad también expuesta aquí únicamente como apropiación del producto del trabajo a través del trabajo y del producto del trabajo ajeno a través del propio trabajo. En cuanto Ah, el producto del déjale identifico. Es la último párrafo que sería la cita. ¿Esa te estás leyendo? De la así es. página 113. Ah, muy bien. Otra vez, desde el principio necesito de la cita. Ajá. Dice, la propiedad también es puesta aquí únicamente como apropiación del producto del trabajo a través del trabajo y del producto del trabajo ajeno a través del propio trabajo. En cuanto el producto del trabajo propio es comprado mediante el trabajo ajeno, la propiedad del trabajo ajeno es mediada por el equivalente del propio trabajo. Es Esa. una cita que a lo mejor no la termino de analizar a profundidad, pero sí me cuesta un poco de trabajo por esto, Ujú, esta repetitiva palabra de trabajo, trabajo y ujú. trabajo. Sí. No, no me queda tan clara, la verdad. No sé si usted podría a lo mejor Sí, sí, como sí, que por supuesto. profundizar.
Para mí es muy claro, es decir, sí, claro, de pronto uno la agarra así, ¿no? Imagínense ustedes que llegamos y al vecino le decimos, mire esta cita, ¿no? Le decimos a la vecina, al amigo, ¿no? Mire esta cita, ¿qué te parece, no? Ah, quién sabe. Hay que explicarla, pero es clarísima. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, compañeros, compañeras? ¿Quieres decir algo, Ángel, o es por la manita que hace rato levantaste? No, sí, es la manita Ah, que ahí está. está. Ahorita lo bajo, sí, sí. ¿Algún otro que quiera o responder a las preguntas, por ejemplo, lo de ideológico? A ver, ¿cómo estamos entendiendo lo ideológico? Ahorita lo vamos a explicar, pero quiero saber más o menos como por dónde ustedes lo están agarrando, ¿no? ¿Qué es lo ideológico? ¿Cómo en la lectura, ¿sale? ¿Cómo en la lectura se está entendiendo lo ideológico? ¿Por qué se dice que el capital, voy a leer alguna palabra para que se den cuenta, en algún momento dice, la evidencia ideológica en la realidad oculta la desigualdad, ¿no? O, por ejemplo, al final, este manejo ideológico pseudocientífico. ¿Qué estamos entendiendo según la lectura por ideológico? Compañeros. Profe, pues al Ujú. principio igual decía que la economía política, bueno, como al principio de la lectura, dice que Marx realiza una descripción como de la interpretación ideológica de la ciencia económica burguesa y de hecho cita él con sus palabras, la economía política procura eludir esas dificultades mediante el olvido de una de las determinaciones del dinero tras otra. Cuando se le presenta la de más aquí, echa mano a la de más allá. Es como más o menos esa duda que tiene Ángel, que el trabajo es más trabajo y así, pero igual, bueno, eso dice, no sé si esté correcto. Ahorita sí, claro, gracias por la luz, digamos, de por dónde van las discusiones. Claro, ahorita lo explicamos, sí, 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 ahorita con más calmita. Pero sí, ¿alguien más tiene algún comentario? Un poco tratando también de responder a los compañeros, o tiene alguna otra duda. Si no, yo les pregunto, compañeros, compañeras, agarro y les pregunto, a ver cómo lo... ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, a ver. Eh, vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Creo que estamos a buen tiempo, ¿sí? Eh, vamos a tener que echar mano de lo que ya hemos visto. Por eso son importantes los otros capítulos, ¿sí? Porque vamos a tener que echar mano. Jessica, ¿quieres decir algo? Adelante, Jessica. Profe, es que estaba esperando la verdad que terminara de explicar lo de Ángel, pero sí tengo una duda sobre la abstracción, que de hecho, bueno, hay como ¿a qué se refiere? Como decía, a la abstracción de la realidad, o sea, el intercambio, ¿cómo a qué se refiere? Profe, tiene apagado su micrófono. Ajá, de hecho. Estoy hablando como a solas aquí conmigo mismo. Es interesante lo que planteas, Jessica. A mí me gustaría que también trataras de decirme tú cómo entiendes esto de lo abstracto, Eh, porque tiene que ver con el método, ¿no? ¿Tú cómo lo entenderías lo abstracto, Jessica? Pues yo siento que se vería más desde un tema de como de la realidad misma distorsionada, pero con un sentido diferente. Así lo entiendo yo. Eh, Eh, más o- el- Muy bien. La abstracción eh, es una, a ver, hay que ser muy precisos. La abstracción es una especie de realidad teórica, ¿sí? Esta realidad teórica, por supuesto, tiene un pie anclado en la realidad, en lo real de la realidad, ahorita vamos a ver qué es eso, y otra en la abstracción teórica, ¿no? Vamos a,
vamos a comenzar con esto para para llegar a la cita de la que nos estaban preguntando, ¿no? Y después pasamos al estatuto ideológico. Ya habíamos visto, ¿sí? Acuérdense que en un esquemita, creo que es el esquema 5, no recuerdo, que estaba en el capítulo, me parece 2, sí, en el capítulo 2, hay con el tiempo. En el esquema 5 de la página 50 hay un esquemita como este. Bueno, ustedes ya vieron el libro, ahí está, ¿no? Hay que recordarlo. Entonces, tenemos lo real de la realidad. Aquí, lo real de esta realidad, ¿sí? Concreta, compleja. Ya lo explicamos en otro lado. ¿Por qué es concreto, complejo? Es decir, yo hoy, en este instante, ustedes están ahí tras sus dispositivos, yo estoy de este lado, detrás de este dispositivo, y a su vez hay una infinidad de variantes, de variables que están circundando a mi alrededor. No sé, está la calle, hay personas pasando, están los autos, hay, no sé, una serie de complejidad de variables que son concretas porque están aquí y ahora, ¿sí? Son sensibles, las sentimos, pero no las podemos controlar. Y por eso es concreto, porque esta es la realidad concreta, este momento histórico, ¿no? En este instante, en este segundo que está pasando. En este instante que estamos ahorita decodificando y mandando mensajes, mandamos mensajes y decodificamos lo que nos están diciendo los demás, ¿no? Este momento que está aconteciendo aquí y ahora es lo concreto, la realidad concreta, pero es súper compleja. De esta realidad compleja se abstrae teóricamente un pedazo de la realidad. Esta abstracción es para generar un análisis teórico. Entonces, de esta realidad compleja, la Marx, ¿no? Recorta de la realidad y dice, vamos a estudiar la economía. Al estudiar la economía tengo que ver sus determinaciones, cómo está constituida, y entonces en cada determinación, en cada análisis que hace, va llegando, abstrayendo cada vez más, ¿sí? Hasta llegar a un marco categorial. En este marco categorial estamos utilizando conceptos, pero estos conceptos son conceptos clave, ¿no? Entonces, ahí está lo abstracto. Entonces, con estos conceptos clave, ahora construyo teóricamente una totalidad teórica todavía. Es decir, explicada. Después de este análisis, de este método de análisis, ahora llego a una totalidad explicada. ¿Sí? Ahora, dentro de la economía, dice, vamos a encontrar... Sí, hasta ahí, Jessica. ¿Se quedó claro qué es la abstracción? Sí, profe. De hecho, bueno, hay una parte en la que dice abstracción justificatorias. Eso. Primero, que quedó claro. ¿Ya vimos qué es la abstracción? ¿Te queda Sí, sí, claro qué sí. es la abstracción? ¿Te queda claro cuáles son estas abstracciones que hacemos de la realidad? Hacemos una realidad teórica y esta realidad teórica tiene que explicar una totalidad económica, ¿no? Una totalidad económica, pero ahora ya no es la 1, sino es la 2. Es decir, esta realidad que aparecía tan caótica, algunos campos los podemos analizar teóricamente, reconstruimos con categorías de análisis esa totalidad y después explicamos esta realidad 2. Esta realidad 2 ya la tienen, ya es una explicación de la realidad de manera científica. No es lo mismo la actitud primera al punto de llegada segundo. Es la misma realidad, solamente que la segunda está explicada a partir de una abstracción, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Es el método, más o menos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de el intercambio, que es el tema, digamos, de este capítulo, ¿no? Vamos a encontrar, ¿sí? A dos individuos aislados abstractamente, ¿sí? Que son iguales. Es decir,
de la realidad, ¿sí? Ahora, para entender la economía, nos hemos dado cuenta que en el momento de la circulación hay dos sujetos. Es decir, cuando llegamos al tema del valor de cambio, abstractamente podemos hablar de dos personas. Un niño, y si quieren ustedes, para que no haya problemas de género, y una niña, ¿no? Mis monitos abstractos, ¿sí? De manera abstracta, ¿sí? Estamos hablando de que estos dos de manera abstracta son iguales. Aquí viene la pregunta. ¿Sí son iguales? Pregunta para todos. Pues no, yo digo que no. ¿No? ¿Por qué no? Sí, si seguimos, aquí todavía son fíjense, aquí en este nivel de abstracción, ¿sí? Tenemos una niña y un niño, ¿no? Un hombre y una mujer. Este hombre y esta mujer no es mi vecina, no es mi hija, no es el vecino, no es la tía, no, no. Es en general abstracto. Un hombre y una mujer. En abstracto totalmente. Cualquier mujer, cualquier. Pero si seguimos abstrayendo, llegamos a un sujeto, el sujeto 1 y el sujeto 2. Ya ni siquiera tiene sexo, ya ni siquiera tiene caracteres sexuales. Es asexual. Hemos abstraído de tal manera que estos dos sujetos, que era un hombre y una mujer en abstracto, ahora es todavía más abstracto en el sentido de que es un sujeto y un sujeto, sin saber de género. ¿Sí queda claro esto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, cuando llegamos a este punto de abstracción, un sujeto con otro sujeto, entonces estamos hablando de el intercambio en la economía, en el intercambio con el otro. Hay un sujeto frente a otro sujeto, ¿sí? Que van a intercambiar. ¿Qué van a intercambiar? Sus productos. ¿Sí? Entonces, dice Marx, llegar a este nivel, digamos, de abstracción, nos coloca en un lugar en el cual el sujeto 1 intercambia al sujeto 2. ¿Por qué se da este intercambio? Se da porque el sujeto 1 tiene una necesidad y el sujeto 2 tiene otra necesidad. Y cada producto, eso ya lo vimos, ¿no? Antes del mercado, que es donde se da este intercambio, tiene como fundamento el mercado, el intercambio, el valor de uso, tiene como fundamento en la producción. Ahí está la esencia del intercambio, tiene que ver con la producción. Y en la producción, el sujeto 1, ¿no? Así de abstracto, el sujeto 1 produce, no sé, una silla, dos sillas, y el sujeto 2 produce una mesa. Ambos tienen, ¿sí? Ambos tienen, teóricamente, en abstracto, el mismo tiempo de trabajo. El sujeto 2 necesita dos sillas y el sujeto 1 necesita una mesa. Se intercambian. Ambos tienen una necesidad distinta. Están en una cuestión de igualdad. ¿Se entiende esto? ¿Hasta ahí va bien? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, somos iguales de manera abstracta. Hay un grado de igualdad de manera abstracta. Y este análisis de la economía que estamos haciendo de la economía es una abstracción que no se puede quedar ahí, sino que tiene que llegar a una realidad teórica que explique una realidad. Pero entonces, si hay un sujeto 2 y un sujeto 1 que intercambian, que el trabajo de dos sillas es igual al trabajo de una mesa. Estos que intercambian en igualdad de condiciones, pero son sujetos abstractos, ¿sí? Y en esto se basa toda la economía del individualismo, del neoliberalismo, del capitalismo. En esta abstracción, ahí se quedan, de ahí parten más bien.
Y por eso de ahí viene el libre mercado y la libre competencia. Se me está cerrando, dice que tengo menos de un minuto, entonces ahorita 10:45 a las 10:50 volvemos a entrar, ¿sí? Para explicar ya la cita, que ya retomen esta idea, porque de ahí viene la explicación de la medida de un trabajo con respecto a otro trabajo. Voy a cerrarle aquí. Me acuerdan de grabarle porque luego se me olvida. Adiós. Sí, profe. Bueno, entonces estábamos en esto de explicar, ¿sí? En el intercambio hay un sujeto 1, hay un sujeto 2. Ya en el intercambio de la economía hay un sujeto frente a otro sujeto y uno tiene una necesidad y el otro tiene otra necesidad, ¿sí? Y están en relación social precisamente por ese intercambio. Ahora, eh, aquí entra el tema de la propiedad, es decir, ¿qué es lo que algo es? ¿Quién es propietario de qué? ¿No? La propiedad de qué, ¿no? Entonces, por ejemplo, y yo, cualquiera de ustedes, ¿sí? Trabaja el árbol, hace sus dos sillitas, ejemplo clásico, porque siempre utilizo eso, y otro X, eh, otra, hace también su mesa a partir de machetearle ahí al árbol. Ahí se está colocando valor a un producto, se está objetivando la vida en el producto. Esa vida desgastada, esa vida que se coloca en el producto, de alguna manera ya lo vimos en las otras clases, cuando se quiere intercambiar se necesita colocarle un valor de uso, ¿sí? Entonces, al colocarle un valor de uso, hay que medirlo de alguna manera. Y lo medimos, esto ya lo hemos visto en otras clases, lo medimos a partir del tiempo de trabajo. Este tiempo de trabajo, la medida tendría que ser un poco estándar, socialmente hablando, cuánto más o menos en promedio alguien se tarda en hacer dos sillas o una mesa, ¿no? Ambos pueden decir 8 horas, ¿no? Y bueno, entonces aquí el producto de quién es propiedad, ¿no? Quién es la propiedad del producto, es decir, la propiedad de a quién le pertenece las dos sillas y a quién le pertenece la mesa. ¿Ustedes cómo lo responden? Es una pregunta muy fácil, ¿no? ¿Cómo lo responderían? Las dos sillas de un trabajador del sujeto 1 y la mesa del sujeto 2, la mesa a quién le pertenece y las sillas a quién le pertenecen. ¿Quién es propietario de estos objetos? Rápido, compañeros, compañeras. Muy fácil. Profe, pues, ¿qué no si se supone que son iguales, pueden ser intercambiables, pueden ser mercancías intercambiables? Sí, 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 pero ahorita la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿a quién le pertenecen las dos sillas y a quién le pertenecen las dos mesas? ¿A esos mismos sujetos? Claro, por supuesto, porque, ¿por qué? Porque el trabajo, ¿sí? El trabajo lo que hace es colocar esa vida y esa vida está objetivada. Entonces, el objeto es parte de mi vida, es parte de mí como propiedad. O sea, es mi propiedad porque tiene mi trabajo puesto ahí, cualquiera de ustedes. Entonces, es propietario aquel que trabaja que transforma esa naturaleza y que pone tiempo de trabajo. Entonces, ahí ya se entiende Zapata, ¿no? La tierra es de quien la trabaja. El valor de uso que en el mercado va a transformarse en valor de cambio, que le tengo que poner un precio en el mercado para que se logre intercambiar, lo voy a intercambiar porque es producto de mi trabajo. ¿Sí? Es producto del trabajo del sujeto 1 que trabajó, el sujeto 2 que puso su tiempo de trabajo y le van a poner un precio en el mercado para ser intercambiables. ¿Sí queda claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Si se están quedando, díganme, porque podemos regresar y no importa. El punto es que quede esto claro. ¿Sí? Entonces ya podemos ir a la página 113 con esto que hemos analizado, que dice, la propiedad, si ya la tienen ahí, el compañero que preguntó, la propiedad también es puesta aquí, ¿sí?
únicamente, ¿sí? La propiedad, ¿de qué propiedad estamos hablando? Del objeto trabajado, del producto en la esfera de la producción. Este producto se transforma en mercancía en la esfera de la circulación, donde tiene valor de cambio, ¿sí? Son dos momentos. La esfera de la producción, donde se genera un producto, ese producto es de mi propiedad porque está puesto mi trabajo en él, pero cuando yo le quiero colocar en el mercado para ser intercambiado en la circulación, ese producto ahora es mercancía, ¿sí? Entonces, esta propiedad, dice la propiedad, también es puesta aquí únicamente como apropiación del producto, ¿sí? Es decir, del trabajo, es producto del trabajo, o sea, se apropia la propiedad, ¿no? ¿Cómo decirlo? El objeto, ¿sí? Como producto, ¿sí? Eh, solamente tiene propiedad, tiene valor de cambio a partir del trabajo y se le apropia, o sea, se hace mercancía, ¿cómo decirlo? Se hace producto y se hace mercancía solo a partir de que tiene trabajo, es decir, que tiene trabajo contenido. Entonces se le va a apropiar, ¿no? Se va a apropiar ese trabajo, ¿sí? Por eso dice, la propiedad también es puesta aquí únicamente como apropiación del producto. El producto es mío, me apropio de él. ¿Pero por qué me lo apropio? Porque es mío, es fruto del trabajo. Entonces ahí ya tiene sentido todo el enunciado. La propiedad también es puesta aquí únicamente como apropiación del producto del trabajo, el producto del trabajo, a través del trabajo, ¿sí? Solamente podemos hablar de que podemos producir un producto y por eso es nuestra propiedad a partir de que lo trabajamos, ¿sí? Entonces, la apropiación también es puesta aquí únicamente como apropiación del producto, como producción, como apropiación del producto del trabajo a través del trabajo, ¿sí? Solamente es producto porque tiene trabajo, ¿sí? Después dice, y del producto del trabajo ajeno a través del propio trabajo. El producto del trabajo ajeno, el sujeto 1 tiene un producto, ¿sí? Y tiene trabajo contenido. Y solamente me puedo apropiar del otro producto, ¿sí? A través del trabajo ajeno. El trabajo ajeno es el otro producto del sujeto 2. Ese es trabajo ajeno, no es mi trabajo. Es trabajo del otro, es trabajo ajeno. Entonces, se está hablando de la relación del sujeto que tiene un producto y el sujeto que tiene otro producto. Estos productos, como tienen tiempo de trabajo semejante o tienen intercambiabilidad, sí, pero el trabajo del otro, yo necesito la mesa del otro. Esa mesa del otro es trabajo ajeno, no es trabajo mío. ¿Sí? Entonces dice, como apropiación del producto del trabajo a través del trabajo. Es decir, el producto tiene trabajo, contenido, y del trabajo ajeno del otro, del que no es el mío, ¿sí? A través del propio trabajo. Yo puedo medir en algún sentido la idea de que esa mesa tiene 8 horas de trabajo, es trabajo ajeno. Y solamente lo puedo medir a través de mi propio trabajo. La medida de intercambio tiene que ver con el tiempo de trabajo que yo realicé o coloqué en el objeto y con el tiempo de trabajo que colocó el otro en su producto. Y ese otro en su producto es un producto ajeno, es un trabajo ajeno que yo necesito en el intercambio. Mi necesidad quiere esa mesa o necesita esa mesa y solamente la puedo adquirir, entonces solamente puedo cambiar ese trabajo ajeno a través de una medida que es el trabajo. Lo que está de fondo es que siempre ambos productos tienen trabajo, ¿sí? En cuanto al producto del trabajo propio, el de cada uno, es comprado, mis 2 sillas son compradas mediante el trabajo ajeno, el otro, su tiempo de trabajo. Mi mesa vale 8 horas, tus sillas valen 8 horas. Entonces, mi producto, ¿sí?
es comprado mediante el trabajo ajeno, el trabajo del otro. La propiedad del trabajo ajeno es medida, la del otro, el trabajo ajeno, aquel que no es el mío, por el equivalente del propio trabajo, ¿no? O sea, es medida a través de que ambos tienen trabajo. ¿Queda clara la cita que me decías de la 113 y la 114 o todavía no? Sí, profe, súper clara ya, la verdad. ¿Sí? Sí, Eso. sí. Entonces, eso, como se dan cuenta, por eso yo les digo, cuando yo leo a Marx, me parece tan claro, pero tan claro, ¿no? Pero claro, si ponemos esta cita así de entrada, dices, ¿qué quiere decir? ¿No? Ahora ya se entiende. ¿Los demás la entendieron? Sí, profe. ¿Sí? Jessica, aclaré un poco, todavía está en el aire lo ideológico, pero ahorita, Jessica, ¿se aclara? Sí, profe, sí, en cuanto a lo que usted dijo, es como en una parte más abajo de esa página, él explica que también a veces es un medio y que llega a un fin. Dime dónde exactamente, en qué línea. Dices más abajo, es bien A abstracto, ¿no? ver, Dices más abajo, no sé, es un montón de líneas, no sé cuál. en la parte en la página 114 dice trabajo propio es comprado mediante el trabajo, ese que estaba diciendo de la duda de Ángel. Ujú. En la página 114, en la parte media, dice en la conciencia de Ah, ambos la individuos. cita. Ajá, sí, la cita. Puntos. Uno que alcanza su objetivo solo en la medida en que sirve del otro como medio, y el dos que cada uno se vuelve un medio para el otro, ser para otro, solo en cuanto fin para sí mismo, ser para sí, que es un hecho necesario la reciprocidad según la cual cada uno es simultáneamente medio y fin. Ahí lo podemos entender como el objeto es dependiendo del fin que quiera cada persona para que o sea, el objeto se vuelve el medio para el fin del Así cual es, necesita cada persona. así es. El objeto se vuelve el medio, ¿sale? Aquí lo que, perdón, es que me paré porque se me está yendo la luz de la computadora. Claro, el objeto, sí, a ver, estas citas ya se aclaran, ¿no? Creo que con lo que se explicó hace rato ya tiene mayor claridad. En la conciencia de ambos individuos, el sujeto 1 y el sujeto 2 abstractos, están presentes los siguientes puntos como cuestión de análisis, otra vez abstracta, ¿no? Ineludibles, que cada cual alcanza su objetivo solo en la medida en que sirve del otro como medio, ¿sí? Es decir, mi objetivo es tener una mesa, ¿sí? Entonces, solamente puedo alcanzar ese fin que es que yo tenga una mesa, si yo a cambio le doy mis sillas. Cada uno se convierte en de que su producto se convierte en un medio para el fin del otro y para el fin también de cada uno. Es el intercambio. ¿Sí, Jessica? ¿Sí? Cada uno se vuelve un medio para el otro, ¿sí? Ser para el otro. Yo doy estas sillas para el otro, ¿sí? Porque no puede haber economía sin intersubjetividad, sin subjetividades, sin sociedad. No puede existir. ¿Sí? Sería absurdo. Pero como siempre hay un otro, yo me vuelvo alguien para un otro. Yo soy para un otro siempre, en la economía, en la producción. No tiene sentido. Si no hay un otro, no tiene sentido producir, no tiene sentido el mercado, no tiene sentido el intercambio, no existiría la vida. Siempre hay un otro que hace al mercado, que hace al intercambio. Y esta es la cuestión ética. ¿Sí? Pero claro, en el mercado como mercancía ya no me interesa, otra vez, ya no me interesa necesariamente cómo te llamas, cuánta familia tienes, me interesa tu producto. Y ese producto que eres tú, contenido como objeto, voy a utilizarlo como medio para yo alcanzar ese. ¿Sí? ¿Queda claro esto, Jessica? Sí, sí, profe. ¿Sí? Que es un hecho necesario de la reciprocidad, según la cual cada uno es simultáneamente medio y fin, simultáneamente son medio y fin, ¿no? Es la mesa, mis sillas son un medio para alcanzar la mesa. ¿Cuál es el fin? La mesa, ¿no? La mesa para él es un medio para alcanzar las sillas. ¿Cuál es el fin? Alcanzar las sillas, pero a su vez simultáneamente se dan como medios. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Marx es muy clarito, ¿sí? Profe. Eh, bueno, eh, bueno, y aquí ya viene la última parte, que será la cuestión de lo ideológico,
¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ay, no estoy grabando, sí estoy grabando, ay, sí estoy grabando, me saltó el trauma de que hace rato no grabé. Si se dan cuenta, la teoría, y aquí ya viene la parte crítica, todavía no son los argumentos fuertes, apenas estamos entrando a la discusión. La parte crítica, ¿sí? Va a ser cuando dice, aquí está el problema de la economía burguesa, de la época de Marx, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que el libre mercado, el capitalismo de libre mercado, que tiene una política neoliberal y una actitud moderna en el sentido del ego, del yo, el yo moderno, sujeto abstracto con otro sujeto abstracto, se colocan, dice, en la teoría de estos economistas, colocan a un sujeto que está vendiendo su cuerpo, que está vendiendo su carne porque no tiene absolutamente nada, y hay otro que tiene dinero. El poseedor del dinero dice, yo te pago lo que estás vendiendo. Y el otro no tiene nada más que vender, más que su cuerpo, su capacidad. Y dice la economía burguesa, ¿dónde está la maldad? ¿No? Si alguien me dice, ¿cuánto vale tu trabajo? 200 pesos, y yo te doy a cambio para que reproduzcas tu vida 200 pesos, ¿dónde está la ganancia? O sea, ¿dónde está? ¿Por qué las diferencias existen entre ricos y pobres? ¿De dónde surge esto? Cuando se le está dando equidad en el salario o en el intercambio comercial, tú vendes tu trabajo y yo te doy un salario, pareciera ser que no hay problema. Este es el libre mercado, es la libre competencia. Quiero que lo comprendan un poco. A ver, todos tenemos las mismas oportunidades e igualdades para poder estar en la universidad. Todos llegamos en las mismas condiciones de igualdad a la universidad. No, No, ¿No? Ojo, ¿no? Entonces, cuando el libre mercado nos vende la idea de que todos somos iguales, se está colocando en un nivel abstracto. Pero cuando llegamos a la explicación abstracta y pasamos a tratar de explicar el sistema capitalista, nos damos cuenta que el sujeto abstracto, aquí, lo coloca el libre mercado, lo coloca el neoliberalismo y el capitalismo y todos sus pseudoteóricos, los colocan como si fuera una realidad. Hay dos sujetos individuales que intercambian sus mercancías. Y no es cierto, cada sujeto, imaginen ustedes ya en el terreno histórico concreto complejo, este sujeto que abstraímos no llega puro, sino que llega de una tradición cultural en la cual, imaginen ustedes, 1492 y en adelante, u otros partes de la historia que dicen, ¿sabes qué? ¿No? Este territorio, ahora por, ¿cómo le llaman? Por pago de la guerra, te lo vamos a expropiar. Estas tierras que fueron milenariamente tuyas, en el sentido de la familia, la descendencia, ya no son tuyas, ahora pertenecen a la corona española. Y después de 500 años o más, después de un catún, según los mayas, entonces estás aquí y llegas a la Ciudad de México y dices, no tengo absolutamente nada, pero para vivir tengo que ofertarme mi cuerpo, mi carne, porque es lo único que poseo. Ya me han desposeído de todo, absolutamente. Históricamente hay un sujeto desposeído y hay un sujeto que lo posee. Posee el dinero o el capital que le fue robado hace mucho tiempo. Y se enfrentan en el mercado y dicen, yo te compro. Y el otro dice, pues yo me vendo porque no tengo otra opción. ¿Qué quiere decir esto? Que estos sujetos abstractos de la economía burguesa, donde dicen que dos sujetos llegan en condiciones de igualdad de intercambiar, es falso. Es falso porque el sujeto, no estamos hablando de que se queda, la economía no se queda en este nivel abstracto, y aquí lo justifica, en este nivel abstracto lo justifica la economía burguesa, y de ahí no quiere bajarse, porque si logra explicar de dónde surge la riqueza históricamente, se dará cuenta que es una injusticia, que aquel que tiene más recurso económico es porque a lo largo de la historia ha sido el más injusto, sus generaciones, su descendencia, es el que le ha quitado todo, pero moralmente se justifica diciendo, estoy salvando un montón de gente porque puse un Walmart y tengo 300 trabajadores y les pago su salario mínimo. Ellos me deberían de dar gracias. Yo casi soy un santo.
Soy una buena persona. ¿Por qué? Porque ellos intercambiaron su trabajo y yo les doy dinero. Me nace del corazón. Wow, deben de estar, deben de hacerme un altar. Moralmente duermo tranquilamente en mi casa con la satisfacción de que estoy dando trabajo. Y dice Marx, esto es falso. Esto es lo ideológico. Es totalmente falso. ¿Sí? Es totalmente falso porque cuando el trabajador se empobreció, se fue empobreciendo, es un proceso histórico. Y el trabajador no llega al mercado por gusto, me vendo. Llega al mercado como necesidad de no poseo nada. ¿Y por qué no poseo nada? Porque históricamente he sido desposeído. Y el otro llega con la posesión del dinero. ¿Y por qué poseo tanto dinero? Porque desde hace tiempo se ha acumulado este recurso, porque desde hace tiempo estamos explotando tierras que no eran nuestras, porque matamos gente, porque los metimos a las minas, porque por un montón de vida muerta, de trabajadores muertos, hay esto que yo tengo. Y cuando llego al mercado digo, yo tengo el dinero y tú tienes la pobreza, es decir, tú tienes la fuerza de trabajo, te la compro. Cada uno está intercambiando sus propios productos y sus necesidades. Y dice Marx, esto es lo ideológico, esto es lo falso. Cuando se llega al intercambio, estos sujetos no se quedan en el nivel abstracto, detrás hay todo una historia concreta, compleja. Y dice, cuando la ciencia económica no quiere pasar aquí es porque se queda en mera ideología y justifican la desigualdad, justifican la injusticia, invierten todo. A ver si me explico. Fíjense ustedes el razonamiento filosófico que hacen estos sujetos, ¿no? Hobbes, Locke y estos filósofos de liberales, ¿no? Ingleses, plantean, ya lo hemos dicho antes, que el ser humano es egoísta por naturaleza. La conclusión de esto es que si eres egoísta por naturaleza, entonces entre más egoísta, más humano eres. Y entonces cuando llega el intercambio, ambos son egoístas, según esta teoría, según este planteamiento equivocado, porque además está equivocado, es falso, ¿no? Nadie es egoísta por naturaleza, todos venimos de comunidades, si no, no existiera la humanidad. Entonces dice, se presentan estos dos sujetos, ¿y por qué uno tiene más y otro tiene menos? Porque uno ha sabido utilizar más la inteligencia, la astucia, la virtud. Y entonces dicen, si tú eres pobre, de ahí deriva, si tú eres pobre es pobre porque quieres, porque no eres igual de inteligente que yo, porque yo tengo la virtud y la capacidad de pensar, y como soy pensador, entonces soy más inteligente, puedo robar de alguna manera, soy más astuto. Y tú como no tienes esa capacidad mental, entonces por eso eres pobre. Es decir, naciste por naturaleza, eres deficiente mental y yo soy superior a ti. Ese es el complejo de superioridad de la modernidad. Entonces, como yo soy superior intelectivamente, por eso tengo más riqueza, porque tengo la capacidad de poder extraer más recurso y tú no. Entonces, tú por naturaleza naciste esclavo, diría Aristóteles. Ya en estas épocas, tú por naturaleza sirves solamente para producir, para ser obrero. Yo nací para tener dinero. ¿Tú qué harías con tanto dinero? ¿No? Este tipo de argumentación, no sé si se dieron cuenta desde dónde viene, de que somos egoístas por naturaleza. Esto es falso, este principio es falso, totalmente falso. ¿Sí? Entonces, se justifica una actitud egoísta, una actitud déjenme encuentro la cita, una actitud de desventaja siempre, se coloca como en el lugar del sujeto, de la personalidad de un sujeto inteligente por naturaleza y que justifica estas desigualdades como su superioridad, su capacidad superior de ser, porque hay inferioridad, hay otros que no lo son. Este es un tipo de racismo dentro de todas estas teorías. Y vuelvo a repetir, se justifica esta manera de ser, esta actitud se justifica como si fuera lo bueno, el sujeto bueno moral. Y entonces, claro, como capitalista yo me siento un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Pues porque soy más astuto que tú. Ojo, esto decanta en
Unos nacieron para ser esclavos, otros nacieron para ser amos. Y esto es falso, totalmente falso. ¿Sale? Miren lo que dicen aquí. En el 112, en el último párrafo, hoy se me va el tiempo, dice, abstractamente entonces, ¿sí? En este, y ya citan a Marx, considerados como sujetos de intercambio, su relación es pues la igualdad. Aquí en abstracto son iguales. Si hubiera alguna disparidad en el intercambio, por ejemplo, que ahí citan a Marx, un individuo trampea en algo a otro, ello no se debe a la naturaleza de la función social en la que ambos se enfrentan. ¿Sí? La función social, uno es sobre otro, tiene el poseedor del dinero. Pues esta es la misma situación, ¿no? En ellas son los dos iguales, así en abstracto, son iguales, son iguales. Solo, sino solo a la astucia natural, al arte de la persuasión, etcétera, en suma, solo a la pura superioridad individual de un individuo sobre otro, la diferencia sería natural. Es decir, si uno es tramposo, ¿sí? Si uno es más hábil, si uno dice y engaña, todas estas connotaciones morales que una moral ética, esto sería el robo, ¿sí? El engaño, la mentira, todas estas cualidades de un sujeto enfermo mentalmente se colocan en el capitalismo como si fueran por naturaleza. Y entonces, cuando se pregunta por qué hay unos ricos y por qué hay unos pobres, es porque por naturaleza soy superior a ti, ¿no? Y este tipo de cuestiones son las que están de fondo en el neoliberalismo, en el individualismo, en el capitalismo. No se cuestiona moralmente esta situación. Es decir, hay sujetos que pueden dormir tranquilamente diciendo tengo mis millones y no me importa de dónde salieron porque pues, por arte de magia, por alguna virtud que a mí me dio Dios, puedo invertir, ganar y pagar salarios. Y no tengo problemas, me duermo tranquilamente, porque el capitalismo ideológicamente me ha dicho que estoy en lo correcto. Porque ideológicamente me han condicionado a creer que soy egoísta por naturaleza, porque ideológicamente puedo vender hasta a mi madre con tal de ser un superhombre ambicioso como virtud. Y esto es lo patológico. Esta es la enfermedad. Está equivocado porque se justifican a partir de una relación abstracta, pero nunca llegan a explicar la realidad concreta, porque al explicar la realidad concreta se darían cuenta que están solamente en una abstracción irreal. El fundamento de la política neoliberal del capitalismo y de la modernidad, ¿sí? El fundamento es el yo moderno egoísta por naturaleza, pero este fundamento está en el error. Y de ahí derivan sujetos que se consideran ejemplos, ¿no? En México el que no tranza no avanza, ¿no? O sea, si no transas, entonces no avanzas. Y si no avanzas es porque eres un tonto. Este tipo de cuestiones morales se introyectan en el sujeto que llegan hasta el tuétano del hueso y nosotros creemos que es natural y no es natural, es lo que está destruyendo a la especie humana. El sistema mismo se está colapsando por este tipo de subjetividad que se da a partir de una supuesta teoría, pero que en realidad la teoría es pseudoteoría, es pura y mera ideología. Y Marx trata de demostrarlo. ¿Hasta aquí hay preguntas? ¿Fueron siguiendo o se perdieron? Todo bien, profe. Sí, sí. Queda claro. Hay quienes todavía, esto es bien fuerte, porque yo cuando empiezo a explicar esto, siempre hay reacciones. Del ego moderno se aferra, no quiere ceder, dice, no es cierto, no es cierto, eso no es cierto, y es lo que Marx está diciendo, eso que se hace pasar como verdad es la ideología. Por eso el capitalismo no tiene un fundamento teórico. Toma elementos teóricos, las abstracciones,
Y de ahí fundamenta una ideología. Ante la pregunta que hicimos hace rato, ¿sí? A ver si ya se entienden algunas cosas, ¿no? En el fondo, en este discurso económico burgués se hace pasar a históricamente lo abstracto por real. Esta relación abstracta se hace pasar como si fuera la realidad aquí, y no es cierto, ¿no? En este manejo ideológico pseudocientífico, ni siquiera es formalmente científico, las categorías económicas se convierten en más y más nombres para la misma relación de siempre, y todo queda en el nivel del sentido común y partiendo y regresando siempre a la circulación simple, ¿sí? Y así, ¿no? Para ir desmontando. Estos son los primeros acercamientos de la crítica, ¿sí? Ante la pregunta, ¿todos somos iguales para estar aquí en la universidad? ¿Todos tuvimos las mismas opciones, las mismas oportunidades? No. No, no. Pero el libre mercado vende la competencia. Nos vende la idea de que todos somos iguales. Es decir, hay una imagen en la cual hay una pirámide, no sé si lo han visto, una especie de pirámide, y dicen la educación, ¿no? Educación privada, educación pública. Y ponen a un sujeto, ¿no? Con mochila y dos sujetos, pero uno tiene las escaleritas puestas para ir subiendo, escalando. Pero el de, el de las universidades privadas no, tiene que tomar su mochila y aventarla y colgarse como puede para poder subir a otro nivel en la educación. Es falso esto de que dicen de que partimos de las mismas condiciones de igualdad. En el momento en que ustedes y yo nacimos, el mundo ya tenía históricamente, aquí otra vez, en la parte histórica, históricamente ya viene con una deficiencia. Entonces, cuando nos dice la política desarrollista, para que un país subdesarrollado llegue a ser desarrollado, tiene que copiar nuestras medidas económicas para que en algún momento, en un futuro no muy lejano, ustedes lleguen a desarrollarse como nosotros nos hemos desarrollado. Y esto es totalmente falso, porque un país desarrollado es desarrollado, tiene como condición de posibilidad de ser desarrollado que tenga una relación con un país subdesarrollado, porque es lo contrario, ese país no podría ser desarrollado. Entonces, el país desarrollado tiene forzosamente, ¿sí?, que tener sujeto a un país subdesarrollado para poder estar transfiriendo valor y ser desarrollado. Entonces, cuando le dice a otro, tú tienes que tomar nuestras medidas, este otro tendría que, a su vez, explotar a otros lugares, y esto ya no es posible porque el planeta ya no da para más. Entonces, cuando dicen, tienes que tomar las medidas nuestras para llegar a ser como nosotros, es totalmente falso. Nunca se va a poder llegar a ser como ellos, a menos que seas con toda la actitud nefasta, enferma mental, ¿sí? Y capitalistamente hablando, es decir, hablando de capitalismo, tendrías que tener una desvalorización moral a tal punto que no te nazca en ningún momento ningún sentimiento de empatía con aquellos a quienes estás robándoles no solamente vida y trabajo, es decir, no solamente trabajo, sino vida, porque todo trabajo robado es acumulación del capitalista. Todo trabajo robado es vida del trabajador puesta en ese trabajo que te fue robado. Y cuando teóricamente se justifica como que eso es lo bueno, lo verdadero, y está justificado teóricamente, es precisamente cuando nos damos cuenta de que ese sistema es perverso éticamente y que nos está llevando a la muerte. ¿Sí? ¿Queda claro? Por ahí va la reflexión. A ver, ¿llegamos en las mismas condiciones a la universidad? No. ¿Sale? No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo que estés en casa donde estés y de pronto tienes todo pagado y no tienes que preocuparte por ir a trabajar, no tienes digamos, tienes resuelta la vida, tus conflictos mentales, la preocupación no es la misma de aquel que de pronto dice, bueno, hoy tengo que trabajar,
tengo que buscar trabajo, porque tengo que mantener esto, porque si no, XXX, llegas con media lectura, llegas con lecturas de camión y de pronto dices, pues no, no es igual. ¿Sí? ¿Sí queda claro? No es porque uno sea más inteligente que otro. Eso es falso. No hay quienes hayan nacido para ser amos y hay quienes hayan nacido para ser esclavos. Esto también es falso. Tenemos la misma capacidad cerebral todos, solamente que históricamente hemos sido excluidos de todos los servicios porque, bueno, hemos sido excluidos de un montón de cosas y hemos llegado a tal punto de decir, tengo que trabajar y estudiar, ¿no? Sí, me están entendiendo, ¿no? ¿Qué es lo ideológico? A ver, un poco para amarrar hoy, ahorita. ¿Qué es lo ideológico? ¿Cómo entendemos lo ideológico? Si ya se explicó. Compañeros, rápido, que se nos va el tiempo. Compañeras, ¿es lo mismo ser en la universidad mujer que ser hombre? ¿Se llega en las mismas condiciones siendo mujer que siendo hombre? Pienso que no. A ver. ¿Sí se llega en las mismas condiciones? ¿Se participa igual? Tengo un dolor terrible, un cólico horrible y el maestro me cae gordo, ¿no? Y le voy a participar con esto, ¿no? Estas muchachas, no podría decir conservadoramente, ¿no? Debería de haber puro hombre. Sí, es igual. Sí estamos en igualdad. Somos iguales en abstracto como sujetos, pero en la realidad llegamos condicionados y no llegamos en las mismas condiciones. No hay libre mercado. Hay coacción política en el comercio y de ahí hay ventajas y desventajas que se sacan, pero no por una inteligencia superior, sino por la violencia. Y se aparenta el derecho surge a partir de una imposición violenta política y después se justifica hasta teóricamente y legalmente. Y una vez con leyes y con teorías, entonces se justifica, esta ideología se justifica como teórica y se justifica como legal y justa. El sistema empieza a generar una serie de acciones para poder garantizar la propiedad privada de unos cuantos. Y este es el sistema que funciona actualmente. Esos son los primeros indicios. Bueno, estamos a pocos minutos de que se cierre. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario? No, por ¿A quién le toca la clase que viene exponer? ¿Están por aquí presentes? ¿Sí tenemos expositor o no? sí. ¿Sí? Bueno, nos vemos el día miércoles porque dice que tenemos menos de un minuto. Traté de explicarles lo mejor que pude lo de la ideología y pues nada, lean, pónganse a leer, ¿sale? Saludos, nos vemos, nos vamos desconectando. Nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Menos de un minuto, dice. Ni modo, cerramos.